Estás entrando en un universo de misterios. Hola, soy José Rafael Gómez y estás escuchando el primer programa de Universo de Misterios. Y como estas fechas en las que emitimos este primer programa coinciden con el 70 aniversario del avistamiento de Kenneth Arnold y el comienzo de la historia de la ufología, vamos a dedicarlo a analizar en profundidad este caso, que aun siendo el primero que saltó a los medios de comunicación de prácticamente todo el mundo y ser el culpable de que a los ovnis también los conozcamos como platillos volantes, sus detalles son en general poco conocidos por muchos. Por ejemplo, se ha dicho en algún sitio que Kenneth Arnold buscaba un avión desaparecido que nunca se encontró, como si fuera necesario añadir más misterio al asunto. Y además es que este avión fue hallado justamente un mes después del avistamiento de Arnold. También se ha dicho que Arnold informó a los periodistas que esperaban noticias sobre el avión desaparecido, y tampoco es esto correcto. Bueno, lo cierto es que hay muchos detalles poco conocidos que creo que pueden resultar muy interesantes para cualquier buen aficionado a la ufología. Pero como uno de los lemas del programa es que no hay misterio en lo que no es cierto, recordad que todos los datos que voy a dar están extraídos de fuentes revisadas conocidas. Datos fiables, existiendo constancia documental histórica a través de entrevistas a los testigos aparecidas tanto en medios de comunicación como en informes oficiales de las propias fuerzas aéreas estadounidenses. No obstante, si alguien detecta algún error, agradeceré que se aporte la corrección por cualquiera de las vías de comunicación que tiene el programa. Sin duda, contribuirá a la difícil búsqueda de la verdad, que es también un objetivo de Universo de Misterios. Y sin más, vamos al asunto. El 24 de junio de 2017 se han cumplido 70 años desde que nuestra civilización fue consciente de que podía estar siendo visitada por inteligencias ajenas a la nuestra. ¿Significa eso que antes de esta fecha no habríamos recibido visitas? Pues obviamente no, o no necesariamente al menos. De hecho, dedicaremos algún programa a la posibilidad de que hayamos tenido visitas en la prehistoria o en la antigüedad. Pero en tiempos más recientes existen reportes periodísticos de extraños avistamientos recogidos por Charles Hoy Ford en su magnífico Libro de los Condenados. Y hubo crónicas de avistamientos de extraños dirigibles en algunos puntos de Estados Unidos a finales del siglo XIX. También pilotos de los dos bandos al final de la Segunda Guerra Mundial reportaron avistamientos de esferas luminosas. Y que yo creo que también dedicaremos algún programa a analizar los conocidos como Foo Fighters, ¿no? Y también parece que se habían visto extraños objetos con forma de puros o ausados en Suecia durante 1946. Sin embargo, ningún avistamiento anterior tuvo la relevancia mediática de lo ocurrido en Estados Unidos el 24 de junio de 1947. Fue precisamente lo sucedido ese día en concreto y la avalancha de extrañas observaciones ocurridas los días y semanas siguientes lo que hizo pensar a la opinión pública que algo raro y ajeno a nosotros volaba en nuestros cielos. Con el caso Kenneth Arnold se disparó una avalancha de testimonios de avistamientos ovnis que fueron recogidos profusamente por los medios de comunicación, dando comienzo la historia de la ufología. Pero, ¿en qué consistió exactamente el caso Kenneth Arnold? Bueno, pues como decimos, el martes 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, que era un joven empresario que pilotaba su propia avioneta particular,
observó algo en el cielo que no encajaba en nada conocido en esa época, y cuando al aterrizar relató lo sucedido, sus declaraciones fueron recogidas por la mayoría de los medios de comunicación, despertando un extraordinario interés en la opinión pública estadounidense y prácticamente en la de todo el mundo. Pero pese a la importancia, incluso importancia histórica, que tendría lo sucedido ese día, los detalles reales del avistamiento de Arnold son en general, y aún menos en la actualidad, poco conocidos. ¿Qué fue exactamente lo que Kenneth Arnold dijo haber visto? ¿Fue su avistamiento corroborado por otros testigos? ¿Fue el único caso en esas fechas? Pero para comprender los hechos de este 24 de junio debemos remontarnos unos meses antes, concretamente el día 10 de diciembre de 1946. Esa mañana, 6 aviones de transporte C-46 de la Marina estadounidense despegaron de San Diego, en California, para llevar a los marines que habían terminado su periodo inicial de campamento a distintos destinos. Uno de esos aviones debía llegar con 29 marines y 3 miembros de la tripulación a bordo a la ciudad de Seattle, pero esto nunca ocurrió. En medio de una intensa tormenta se perdió todo contacto con la aeronave y cuando se calculó por dónde había podido suceder su estrellamiento, pues se vio que volaba en las cercanías del Monte Rainier, en el estado de Washington. Durante los días y semanas siguientes se inició una campaña de búsqueda que fue totalmente infructuosa, pues las condiciones meteorológicas eran muy malas y la zona en la que el avión se había desaparecido pues era una zona muy agreste y escarpada. Además, estaban en pleno invierno en esa época y la zona se vio afectada por intensas nevadas que se supuso, hizo pensar al menos, que seguramente habían ocultado gran parte de los restos del accidente, haciendo todavía más difícil el encontrarlos, ¿no? Pasaron varios meses sin que la búsqueda diera resultados positivos, de manera que en abril de 1947 un grupo de padres de los muchachos que iban en el avión crearon un fondo de $5,000 para recompensar a quien encontrase los restos del aparato accidentado. $5,000 en aquella época era una pequeña fortuna. Por ejemplo, una casa pequeña podía costar unos $6,000, o un coche deportivo pues se encontraba en $1,500, una cosa así. Entonces era una cantidad atractiva. Por ello, cuando los pilotos de aviones particulares sobrevolaban la zona del Monte Rainier, a menudo dedicaban algún tiempo a buscar este avión. Así que cuando Kenneth Arnold despegó ese 24 de junio del 47 de la ciudad de Chehalis para dirigirse a la relativamente cercana ciudad de Yakima, también en el estado de Washington, pilotando su propio avión, pues pensaba dedicar algún tiempo a recorrer esta zona al suroeste del Monte Rainier para intentar buscar estos restos de este aparato. Arnold relata que durante su vuelo observó asombrado una serie de extraños objetos cuyas características llamaron extraordinariamente su atención. No vamos a entrar ahora en los detalles de estos objetos porque enseguida vamos a escuchar al propio Kenneth Arnold relatando los hechos. Finalmente Arnold aterrizó sobre las 4 de la tarde en Yakima y allí contó a su amigo Al Baxter, que era aviador y también director del aeropuerto de Yakima, y también cuenta a otros pilotos y miembros del personal del aeropuerto, pues le cuenta lo que había visto. Y después de tomar algo, Arnold vuelve a subirse en su avión, despega en dirección a la ciudad cercana de Pendleton, en Oregón, donde llegó esa misma tarde, alrededor de 35 minutos después. Bueno, pues parece que mientras Arnold volaba hacia Pendleton, alguien desde el aeropuerto de Yakima llamó por teléfono a algún periodista y le cuenta que había llegado un piloto afirmando que había observado lo que podían ser unos extraños y nuevos aviones.
De esta manera, cuando Arnold aterriza en Pendleton, ya hay allí periodistas que fueron a buscarle. He de decir que he encontrado otra versión de esta parte de la historia, en la que se dice que es que Arnold, cuando llega a Pendleton, se dirige a una oficina del FBI, porque Arnold está convencido en ese momento ya de que lo que ha visto es algo extraño y que incluso podría afectar a la seguridad nacional, que si esos aviones extraños que él ha visto no son de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, entonces deben estar en conocimiento de las autoridades, ¿no?, de que eso está volando en los cielos del país. Cuando Arnold llega a la oficina del FBI de Pendleton, la encuentra cerrada. Entonces se dirige a una oficina de prensa que está cercana a la oficina del FBI y le pregunta el horario de apertura de esa oficina del FBI. Y es entonces cuando los periodistas le preguntan por qué quiere entrar o ir a la oficina del FBI. Y es cuando Arnold le cuenta lo que ha visto y en ese momento es cuando la historia salta a los medios de comunicación. Bueno, sucediera de una manera o de otra, el caso es que esa misma noche del 24 de junio, algunos periodistas entrevistaron a Arnold en su hotel y al transmitir la noticia por el teletipo a las redacciones centrales de sus respectivas agencias, la historia llegó a numerosos medios de comunicación de todo el país, de tal manera que ya esa misma noche en las agencias de Pendleton se recibieron llamadas de periodistas de varias ciudades interesándose por lo ocurrido. ¿Y qué fue lo ocurrido? Pues existe una joya periodística, una entrevista que da el propio Kenneth Arnold en una emisora de Pendleton, una emisora de radio de esa ciudad, al día siguiente de su avistamiento, es decir, apenas 24 horas después, y lo mejor es que escuchemos en sus propias palabras lo sucedido. Esta entrevista está hecha por un periodista que se llamaba Bill Birkett, a quien oiremos en primer lugar, y a continuación, pues la respuesta de Arnold. Todos los periódicos de todo el país lo han sacado en los titulares. Y esta tarde estamos honrados de tener en nuestro estudio a este hombre, Kenneth Arnold, quien según creemos puede darnos cuenta de primera mano de lo que sucedió. Kenneth, en primer lugar, acércate un poco al micrófono. Te pedimos que digas en tus propias palabras lo que nos dijiste anoche en tu habitación de hotel y otra vez esta mañana, y lo que estabas haciendo allí, cómo empezó todo esto. Adelante, Kenneth. Bueno, a eso de las 2:15 de la tarde partí de Chehalis, Washington, en ruta a Yakima. Y por supuesto, cada vez que cualquiera de nosotros vuela cerca del Monte Rainier, pasamos una hora o dos en busca del avión de la Marina que nunca se ha encontrado y que creen que está en la nieve en algún lugar al suroeste de esta zona en particular. Este área se localiza desde aproximadamente 10.000 pies de elevación y yo había hecho un barrido cerca del Monte Rainier, bajando uno de los cañones buscando cualquier tipo de objetos que pudieran resultar ser el avión de la Marina. Y cuando salí del cañón estaba a unos 15 minutos, es decir, a unos 25 o 28 millas del Monte Rainier, subí hasta 9.200 pies y noté a la izquierda de mí una cadena que tenía el aspecto como la cola de una cometa china y que iba a una velocidad terrible a través de la cara del Monte Rainier. Yo al principio pensé que eran gansos porque volaban como gansos, pero iban tan rápido que inmediatamente cambié de opinión y decidí que eran un montón de nuevos aviones jets volando en formación. Bueno, mientras llegaban al borde del Monte Rainier, viré alrededor de 160 grados al sur y pensé que los podría cronometrar porque era un día muy claro y aunque no sabía cuál era su destino, debido al hecho de que tenía el Monte San Helen y el Monte Adam a la vista, pensé que podía calcular lo rápido que iban y parecían volverse y destellar en el sol apenas como un espejo y de hecho yo estaba en un ángulo del sol que parecía dar en la parte superior de estas cosas peculiares de tal manera que casi te cegaba cuando los mirabas a través del parabrisas de plexiglas. Bueno, empecé a cronometrarlos con mi reloj y mientras los miraba y seguía buscando sus colas y no tenían ninguna cola. Pensé, bueno, tal vez algo está mal en mis ojos y yo viré el avión y abrí la ventana y miré por la ventana y entonces estuve bastante seguro de que no tenían cola, no pude encontrar ninguna cola en ellos.
Y en total la observación de estas cosas no duró más de 2 minutos y medio y solo pude verlos claramente cuando parecían inclinar su ala o lo que fuera y el sol brillaba sobre ellos. Parecían algo como un plato de pastel que se cortó por la mitad con una especie de triángulo convexo en la parte de atrás. En ese momento pensé, bueno, tal vez son aviones de reacción, solo que con las colas pintadas de verde o marrón o algo así. Y no pensé demasiado en ello, pero seguí observándolos. Ellos no volaban en una formación convencional como las que se ven en nuestro ejército. Parecían entrar y salir justo encima de las cumbres de las montañas, y yo diría que incluso bajaron a los cañones en varias ocasiones, probablemente a 100 pies de altura. Pero, por supuesto, podía verlos contra la nieve del monte Rainier y también contra la nieve en el monte Adams, mientras estaban destellando. Pero cuando observé el extremo de cola del último que pasó el monte Adams, miré mi reloj y mostró 1 minuto y 42 segundos desde que habían pasado por el monte Rainier. Bueno, pensé que era bastante rápido y que, aunque no me detuve a mirar cuál era la distancia entre las dos montañas. Bueno, aterricé en Yakima, Washington, y Al Baxter estaba allí para saludarme. Le conté lo que había visto y él me dijo que tal vez yo había visto algo desconocido para él. Y bueno, me olvidé entonces del asunto hasta que comencé a mirar mi mapa aquí en Pendleton y a tomar medidas en él. Y el mejor cálculo que pude averiguar para las velocidades de estos extraños aviones, incluso a pesar del posible error, estaría alrededor de 1200 millas por hora, porque hacer la distancia entre el monte Rainier y el monte Adams en, vamos a decir, aproximadamente 2 minutos, es casi, bueno, sería alrededor de 25 millas por minuto. Incluso podemos darle 3 minutos o 4 minutos, y todavía irían a más de 800 millas por hora. Y a mi conocimiento no hay nada, aparte de algunos de los cohetes alemanes, que fuera tan rápido. Estas cosas volaban más o menos un mismo nivel de altitud. Solo estaban simplemente volando, nivelado. Y yo me reí, pensé que seguro que deben tener un gran viento de cola que les ayuda. Pero ese viento no parece que me ayude mucho a mí. Bueno, según mi leal saber y entender, les he dado mi mejor descripción. Eso es lo que realmente vi, y como le dije a Associated Press, estaría encantado de confirmarlo con mis manos en una Biblia, porque lo vi. Y si tiene algo que ver con nuestro ejército o con nuestra inteligencia, o si tiene que ver con algún país extranjero, yo no lo sé, pero lo vi. Y lo hice desde una estupenda posición para observarlo. Y es tanto un misterio para mí como para todos los demás que me han estado llamando las últimas 24 horas preguntándome qué era. Cualquier escepticismo o duda sobre la credibilidad de Arnold que los periodistas pudieran haber albergado se evaporó cuando le entrevistaron. El historiador estadounidense Mike Dash, en su obra Borderlands, The Ultimate Exploration of the Unknown, publicada en Estados Unidos por Overlook Press en el año 2000, nos dice lo siguiente. Arnold tenía los ingredientes de un testigo confiable. Era un hombre de negocios respetado y piloto experimentado, y parecía no exagerar lo que había visto ni añadir detalles sensacionales a su informe. También dio la impresión de ser un observador cuidadoso. Estos detalles impresionaron a los periodistas que lo entrevistaron y dieron credibilidad a su informe. Pero Arnold no se conformaba con relatar su avistamiento a la prensa. De hecho, parece que esto fue un efecto colateral de su intención, que fue desde el primer minuto alertar a las autoridades, y pronto se quejó de los efectos que la publicidad tenía en su vida. Pocos días después del incidente, redactó una carta dirigida a las fuerzas aéreas en las que relataba pormenorizadamente lo sucedido y les solicitaba una investigación. Esta carta aparece recogida en un informe del proyecto Libro Azul posteriormente desclasificado. Vamos a subir al podcast del programa en iVoox la lectura de esta carta por si alguien tiene la curiosidad de conocer lo que se explica exactamente en ella. Aquí vamos a hacer un resumen con sus detalles más importantes, añadiendo también otros detalles que aparecen en otras entrevistas periodísticas que Arnold concedió esos días. Lo que el empresario explica en su carta a las Fuerzas Aéreas coincide en lo sustancial con lo que declaró en la entrevista radiofónica que hemos escuchado antes.
Arnold explica que él termina su trabajo en Chehalis, donde había vendido un equipo de extinción de incendios, pues era eso a lo que se dedicaba, y a eso de las 2:15 de la tarde despega con su avión para dirigirse a Yakima, la siguiente ciudad de su viaje. Había estado buscando el avión de la Marina al suroeste del Monte Rainier durante unos minutos y cuenta cómo él se encontraba relajado, disfrutando de las buenas condiciones de vuelo que había ese día. Había oteado el cielo para asegurarse de que no había ningún avión que pudiera suponer un peligro de colisión, y el cielo estaba despejado. El único avión que él ve es un avión DC-4 que se encontraba ya hacia la izquierda y hacia atrás de su posición. Además, este avión DC-4 llevaba un rumbo opuesto al del propio Kenneth Arnold, con lo cual no suponía ningún peligro. Y bueno, pues este hombre, Arnold, estaba relajado. Estimó que el DC-4 estaba ya a unas 15 millas de distancia de su posición y a 14.000 pies de altura. Entonces, el fuerte resplandor de un reflejo de sol da de lleno en su cabina, y Arnold cuenta que él se asusta al recibir este reflejo, porque piensa que se trata de un avión cercano que él no ha visto. Escudriña el cielo en todas las direcciones y no ve ningún avión, salvo el DC-4 que se alejaba y que ya había visto antes. Pero un nuevo flashazo, un nuevo reflejo, le hace descubrir de dónde vienen los reflejos del sol, ¿no? Resulta que a la izquierda de su posición, y como a unas 20 o 25 millas, en la parte norte del Monte Rainier, pues vienen lo que en principio él piensa que es una formación de aviones a reacción, dada la gran velocidad que aprecia en estos objetos, en estos aviones, ¿no? Esta formación de aviones a reacción, él observa que vienen en un rumbo norte-sur. Como Arnold llevaba un rumbo este, entiende que estos aviones van a pasarle prácticamente pues por su morro, delante de él. Los va a ver pasar desde su izquierda, desde el norte, hacia su derecha, que sería el sur, ¿no? Bueno, y entonces Arnold se da cuenta de que siguiendo ese rumbo, previendo el rumbo que van a llevar, que van a seguir estos aviones, van a pasar por encima del monte Adams, que es un monte también muy característico en la zona. Y se le ocurre la idea de que puede cronometrar el paso entre el monte Rainier y el monte Adams, de manera que luego puede calcular ver la distancia que hay en el mapa entre estas dos montañas, y teniendo en cuenta el tiempo que hubieran tardado en recorrerlo estos objetos, estos aviones, pues le podría calcular con bastante exactitud la velocidad, ¿no? Y así lo hace. Él relata que mira su reloj en el propio panel de instrumentos de su avión, y él recuerda perfectamente que faltaba 1 minuto para las 3 de la tarde. Él sigue observando estos aviones que pronto pasan sobre las faldas nevadas del Monte Rainier, y fue entonces cuando Arnold descubre que no se trata de aviones convencionales o que él conociera. Sobre el fondo blanco de la nieve cuenta 9 objetos que vuelan en hilera unos tras otros y que están más o menos a su misma altura, ya que él los ve muy en su horizonte, dice. Y además describe que solo podía verlos cuando estos aviones volteaban, porque dice que cuando volaban de manera estable apenas si podía ver una raya, una línea negra, pero que muy a menudo, cada pocos segundos, 2 o 3 de estos aviones volteaban de manera que reflejaban el sol hacia su posición, pero de una manera muy, muy fuerte que le deslumbraba, pero que al mismo tiempo él podía ver la forma que tenían estos objetos. Arnold refiere que pudo observarlos muy bien, pero que no le encontró colas. Eso le llamó mucho la atención. Estos aviones no tenían colas como otros aviones. Incluso él se extrañaba de que, incluso se preguntaba si era que no los veía bien, que a lo mejor las colas estaban pintadas de algún color que las hiciera pasar desapercibidas. Entonces Arnold incluso modifica el rumbo de su propio avión y lo coloca en un rumbo 160 grados, es decir, casi paralelo al de estas naves. Y abre la ventana de su avión para verlos en visión directa, sin que haya ningún cristal de por medio. Y ni siquiera así, él después de esto está seguro de que son aviones extraños que no tienen una cola convencional.
los describe como si fueran medios platos de pastel, dice él, con un triángulo convexo detrás, y que cuando brillaban parecían redondos. Añade que observó cómo sobrevolaban una cresta montañosa que luego él pudo medir y estimó que la longitud de su formación de vuelo era de unas 5 millas desde el primer objeto o avión hasta el último. También cuenta Arnold que estos objetos, como hemos oído en la entrevista radiofónica, pues vuelan de una manera extraña que a él le recuerda pues la cola de una cometa china, ¿no? Bien, pues aparte de esto, él también trata de averiguar el tamaño de estos objetos, y para hacerlo lo compara con el avión DC-4 que aún veía por su izquierda y hacia atrás. Arnold saca una herramienta que lleva en su bolsillo y la usa como referencia, situándola sobre el avión DC-4 y luego sobre estos objetos. Y llega a la conclusión de que estos objetos son más pequeños que el avión DC-4, aunque le calcula una envergadura del tamaño que tiene el avión DC-4 entre los motores que hay a ambos lados del fuselaje, ¿no? Posteriormente hay algún estudio de las propias Fuerzas Aéreas estadounidenses que, teniendo en cuenta la agudeza visual de un ser humano, ¿no?, y también la distancia a la que Arnold dice que está viendo los objetos y el detalle con el que los describe, han calculado que estos objetos podían tener unos 85 pies de envergadura. Esto es aproximadamente entre 26 y 27 metros de envergadura, según este cálculo estimado, ¿no?, de la Fuerza Aérea. Enseguida los extraños aviones empiezan a sobrevolar el Monte Adams y Arnold anota que han tardado 1 minuto y 42 segundos en llegar hasta allí desde el Monte Rainier. Esto le pareció que era muy rápido, pero no se preocupó en aquel momento de más, porque pensó que ya calcularía con exactitud la velocidad de estos aviones cuando aterrizara y estuviese más tranquilo, y que además pues sería el momento de reflexionar sobre lo que estaba viendo, ¿no? Finalmente los objetos desaparecen más allá del Monte Adams y Arnold calcula que todo el avistamiento habría durado apenas 2 minutos y medio, ¿no?, alrededor de 2 minutos y medio. Él continúa su vuelo hacia Yakima, donde aterriza sobre las 4 de la tarde. Cuando Arnold habla en el aeropuerto de Yakima con Al Baxter y con los otros pilotos y les cuenta lo que ha visto, no tiene el dato de la velocidad a la que iban estos extraños aviones. Arnold cuenta que fue después, cuando iba en vuelo hacia Pendleton, cuando se dedicó a mirar en sus mapas la distancia que había entre las montañas entre las que había cronometrado el paso de los extraños aviones, y que al calcular esta velocidad le da 1200 millas por hora. Para que nos hagamos una idea, la velocidad del sonido es de 762 millas por hora, y ningún avión en aquel momento podía alcanzar esa velocidad. Es verdad que estaban a punto de conseguirlo, porque fue en octubre de 1947 cuando un avión experimental, el Bell X-1, pilotado por Charles Edward Yeager, lo logra. Pero eso fue en octubre. Estábamos en junio. En aquellas fechas ningún avión conocido lo lograba, y si lo hubiera habido, hay que entender que lo habrían anunciado con bombo y platillo, como hicieron unos meses después. El caso es que este cálculo que hace Arnold él lo tiene absolutamente claro. Él dice que incluso lo hace por defecto, es decir, que seguramente iban bastante más rápidos de estas 1200 millas por hora. Y fue conocer este dato de que estos extraños aviones superaban ampliamente la velocidad del sonido lo que hace decidirse a Kenneth Arnold a poner en conocimiento de tanto del FBI como de las autoridades militares, de las Fuerzas Aéreas, lo que él ve, ¿no?, lo sucedido, porque él piensa que esto podría ser una amenaza para la seguridad nacional en caso de que fuesen aviones o aeronaves no pertenecientes a la Fuerza Aérea estadounidense. De hecho, él en la carta que da a las Fuerzas Aéreas les solicita que investiguen el asunto, les dice que si esto ha sido motivo de interés para la opinión pública, ¿cómo no va a ser de interés para la Fuerza Aérea? Y que además está dispuesto a ser investigado él y que investiguen el propio testimonio que él da, ¿no? Esta carta se la entregó el 12 de julio. Kenneth Arnold se la entregó al teniente Frank Brown y al capitán William Davison
de Hamilton Field, en California, que fueron los militares facultados por la Army Air Forces para investigar el caso. Hay que aclarar que en aquellas fechas la Fuerza Aérea Estadounidense no era la USAF como lo es hoy día, era la Army Air Forces, porque estaba encuadrada dentro del Ejército de Tierra. Pero bueno, al margen de esta curiosidad, estos militares habían acudido hasta la ciudad de Boise, en Idaho, que era donde vivía Arnold, para interrogarlo y bueno, allí fue cuando él le entrega esta carta. Estos militares, después de la entrevista, incluyeron en su informe lo siguiente: es la opinión actual del entrevistador que el señor Arnold realmente vio lo que dijo que vio. Es difícil creer que un hombre de su carácter e integridad aparentes declarara que vio objetos y escribiera un informe con el detalle con que lo hizo si no los vio. Pese a ello, la inteligencia de las fuerzas aéreas bochornosamente clasificarían después que lo que Arnold avistó fue un espejismo. ¿Y no hubo otros testigos que vieran los objetos que Arnold vio? Pues sí que los hubo. El avistamiento de Arnold fue corroborado en parte por un prospector que buscaba recursos naturales en el monte Adams. Fred Johnson, que así se llamaba este hombre, escribió a las fuerzas aéreas manifestando que él había visto en el cielo 6 extraños objetos sobrevolando a una gran velocidad su posición, el mismo día 24 de junio y a la misma hora en la que Arnold dijo que los vio, a eso de las 3 de la tarde. Johnson señaló que pudo verlos a través de un pequeño anteojo o prismático y los describió como que eran redondos y cónicos en una forma ovalada. También refirió que los objetos parecían alterar su brújula. Una evaluación del testigo por la inteligencia de las fuerzas aéreas le pareció que era creíble. Irónicamente, el informe de Johnson fue listado como el primer informe OVNI, es decir, el primer caso de objeto volador no identificado en los archivos de las fuerzas aéreas, aunque parecía estar describiendo una continuación del mismo evento que Arnold. Y hubo varios otros testimonios que parecían estar describiendo lo mismo que había visto Arnold. Hagamos referencia, por ser breves, a uno que encontró la inteligencia de las fuerzas aéreas en la zona, un miembro del Servicio Forestal del Estado de Washington que había estado vigilando un incendio desde una torre de observación en Diamond Gap, a unos 32 kilómetros al sur de Yakima, informó que había visto reflejos a las 3 de la tarde del día 24 sobre el monte Rainier. Estos reflejos parecían moverse en línea recta, describe el testigo. En total, ese día 24 de junio hubo en el estado de Washington hasta 16 reportes de avistamientos de objetos voladores no identificados. Por citar el último de ellos, vamos a decir que el diario el Portland Oregon Journal informó el 4 de julio haber recibido una carta de un tal L.G. Bernier que afirmaba haber visto unos objetos a una gran velocidad también este día del 24 de junio y a esa hora, la hora en la que Kenneth Arnold lo ve, dirigiéndose hacia el monte Rainier. Y hay una curiosidad sobre este Bernier, que es que fue el primero que habló de que estos objetos podían ser naves procedentes de otros mundos, de otros planetas. Y fue el primero porque hasta ese momento nadie había pensado en esa posibilidad. Durante las semanas siguientes al caso Arnold se produjeron cientos de informes de avistamiento en todos los Estados Unidos, pero hubo uno de ellos que pasó a la historia por la indudable calidad de los testigos, un caso que en gran medida corroboraba las declaraciones de Arnold. Hay que decir que este caso apareció en casi toda la prensa de la época, pero citaré como fuente el New York Times del 6 de julio de 1947, en sus páginas 1 y 36. También fue investigado por el FBI y por la inteligencia de las fuerzas aéreas, siendo el caso número 34 de los clasificados como no identificados en el proyecto Libro Azul y listado como incidente número 10 en 1947. Bueno, pues resulta que el 4 de julio, 10 días después del avistamiento de Arnold,
La tripulación de un DC-3 de la United Airlines en vuelo regular en Idaho, en ruta a Seattle, declaró haber tenido un encuentro extraordinario. Curiosamente, el comandante de este vuelo, el capitán Emil J. Smith, había sido entrevistado el 26 de junio por reporteros que le preguntaron su opinión sobre los platillos volantes que se estaban avistando en el noroeste del país, un lugar donde normalmente este hombre, Smith, volaba aviones de líneas regulares. Y su respuesta había sido escéptica. Nunca he visto nada parecido, y los otros pilotos dicen que tampoco lo han hecho. Lo que Arnold probablemente vio fue el reflejo de su propio tablero de instrumentos. Pues bien, a las 9 de la tarde-noche del 4 de julio, este piloto despegó el DC-3 que comandaba del aeropuerto de Boise, en Idaho, iniciando el vuelo 105 de la United Airlines que le llevaría a Seattle, haciendo escala en Pendleton, Oregón. Poco después del despegue, 5 objetos, parecidos a discos, uno más grande que el resto, se acercaron a la cabeza del DC-3. El capitán Smith, su copiloto Russell Stevens y la azafata del avión Marty Morrow, a la que llamaron también para que fuese testigo de lo observado, vieron cómo los objetos rápidamente invertían la dirección que llevaban y tomaban un rumbo paralelo al del avión. Durante 45 millas, 12 minutos de tiempo, el capitán Smith tuvo los objetos prácticamente delante. El copiloto Stevens pensó al principio que los objetos eran aviones y encendió las luces de aterrizaje del avión. En ese momento los objetos reaccionaron, cambiando la formación de un grupo muy cerrado a uno más abierto. Entonces se dieron cuenta de que no se trataba de aviones, sino que eran más bien circulares, objetos circulares planos por debajo y abombados por arriba. El grupo de discos comenzó entonces a abrirse y a cerrarse repetidamente antes de establecerse en una formación suelta. Este grupo, de pronto, pues desapareció a una enorme velocidad en dirección hacia el oeste. Y en ese momento, o muy poquito después, aparece otro grupo de 3 objetos alineados y un cuarto en el exterior, o apartado de ellos, que hace lo mismo, se vuelve a situar en la cabecera del avión, delante del avión, y les acompaña durante un tiempo. Este nuevo grupo, pues después desaparece también a una terrible velocidad hacia el noroeste. El capitán Smith llegó a llamar por radio a la torre de control de Ontario, en Oregón, para preguntar si podían ver los objetos, pero los que estaban en la torre no podían verlos. De hecho, ni siquiera veían al DC-3 porque aún se encontraba demasiado lejos. Pero estas conversaciones de radio entre el avión y la torre de control de Ontario fueron escuchadas por otras estaciones, y cuando el avión, el vuelo 105, aterrizó en Pendleton poco después, pues ya había allí periodistas esperando a este avión. De manera que el informe del capitán Smith fue recogido por el servicio de noticias de Reuters y enviado alrededor del mundo. El capitán Smith contó que vio los objetos con las luces del ocaso, es decir, que aún había luz del día, y que cuando desaparecieron lo hicieron a tal velocidad que él no sabría distinguir si es que desaparecieron porque se alejaron a esa velocidad o simplemente porque se desvanecieron. Este avistamiento del avión de la United Airlines tuvo mucha más credibilidad que ninguno de los otros 85 informes, nada menos, de ovnis publicados en la prensa el 5 de julio de 1947. Se produjo en tiempo despejado. Se extendió en un tiempo total estimado de unos 10-12 minutos y contó con 3 testigos, 2 de los cuales eran pilotos experimentados familiarizados con los objetos aéreos, ¿no? Con los artefactos, con los aviones que pudiera haber en la época. Y además se produjo a lo largo de un rango de altitud de 1000 pies, es decir, los estuvieron viendo mientras el avión ascendía, lo que, unido al hecho de que los 9 objetos fueron vistos bien por encima del horizonte, excluye totalmente los fenómenos ópticos como una fuente de explicación, ¿no? El caso está oficialmente registrado como un no identificado en los archivos de las Fuerzas Aéreas. Es el tercero de los 9 que obtuvieron esta clasificación en 1947.
Por último, aunque existen otros muchos informes de avistamientos producidos esos días de julio de 1947, vamos a citar las fotografías del ovni de Phoenix, pero no las famosas del año 1997, que seguramente merecerán un programa este caso, ¿no? Sino que vamos a hablar de las que fueron tomadas por William Rhodes sobre esta misma ciudad de Phoenix el 7 de julio de 1947. Alguna de estas fotografías apareció en un periódico local de Phoenix y otras en otros periódicos del estado. Pero estas fotografías finalmente fueron requisadas por el FBI. No obstante, los oficiales de las Fuerzas Aéreas que entrevistaron a Arnold también le mostraron estas fotos y este comentó que este objeto que aparecía en las fotos era igual al primero al que iba en primer lugar en la formación que él vio. En esta hilera de 9 objetos que iban uno tras otro, el primero era diferente, tenía una forma distinta, era un poquito más grande que el resto y además tenía una forma particular que él hasta ese momento no había descrito a nadie. Sin embargo, en estas fotos de Phoenix lo que él estaba viendo era un objeto similar a esta primera nave de esta formación. Por lo tanto, Arnold le dice a los oficiales de la Fuerza Aérea que las fotos de Rhodes a él le parecen auténticas. Aunque estas fotos de Rhodes fueron requisadas por las Fuerzas Aéreas, luego aparecieron en un informe que años después fue desclasificado. Con lo cual hoy día podemos verlas, ¿no? Vamos a poner esta foto en concreto que Arnold dijo que era igual al objeto que encabezaba la formación de vuelo que él vio. La vamos a subir en el grupo de Facebook dedicado al programa, ¿no? Universo de Misterios, grupo de Facebook de Universo de Misterios. Bueno, pues hasta aquí los datos y las declaraciones de los testigos. Ahora vamos a ocuparnos de algunas explicaciones que se le trataron de dar a este caso. Hubo muchos intentos de explicaciones absurdas, ¿no?, al caso Arnold. Por ejemplo, se dijo que Arnold había visto un espejismo, es decir, una imagen especular en el cielo del terreno que hay debajo, provocada por inversión térmica, sin tener en cuenta que Arnold describe objetos en movimiento que recorren un amplio ángulo del horizonte, ya que Arnold los ve aparecer desde el norte y perderse por el sur. También otro sesudo escéptico dijo que lo que Arnold había visto eran meteoros procedentes del espacio. Claro, meteoros que reflejaban la luz del sol en un vuelo horizontal que sorteaban picos montañosos durante minutos. Esto no hay por dónde cogerlo, vamos. Incluso se propusieron que lo que había visto era pelícanos, eran unas aves volando, pelícanos o incluso cisnes, sin tener en cuenta que los reflejos del sol que Arnold describe pues eran fortísimos y que además Arnold cambia el rumbo de su avión y lo sitúa en un rumbo 160 grados casi paralelo al de los objetos. Y pese a ello, pues estos extraños aviones se le perdieron de vista en apenas 2 minutos. Es decir, que si hubiesen sido aves, el propio avión de Arnold les habría adelantado. Es decir, no hay tampoco por dónde coger este intento de explicación. Y además, ningún ave despide reflejos de sol hasta el punto de deslumbrar. Es que no, nada. Pero quizás los más bochornosos intentos de explicación fueron los de Donald Menzel, que fue un astrónomo de la Universidad de Harvard, que en 1953 escribió un libro en el que decía que lo que Arnold vio fueron nubes de polvo de hielo, que el viento levantaba al impactar en las cumbres nevadas, ¿no? Pero bueno, esto, aparte de que era absurdo porque Arnold describe precisamente que ese día era especialmente tranquilo en cuanto a sus condiciones de vuelo, que el viento estaba prácticamente en calma y que la visibilidad era extraordinariamente clara. Pero además es que el propio Menzel luego cambia esta explicación y en 1963 dijo que eran nubes de convección térmica, no de hielo. Y por fin, en 1971 afirma ya por último que Arnold se confundió con gotas de agua que estaban en el propio cristal parabrisas del avión. Y lo que cabe preguntarse es si este hombre leyó alguna vez las declaraciones de Arnold o de los otros testigos que vieron
estos aparatos o estos objetos similares. Sin embargo, Menzel había sido director del observatorio de Harvard y su opinión fueron muy consideradas en esa época, en estos libros que él escribió, que fueron libros que compraron muchas bibliotecas públicas y tuvieron una gran difusión. Hay que decir también que es un perfecto ejemplo de por qué el concepto de autoridad no debe existir en ciencia, dado que por muy astrónomo de la Universidad de Harvard fuera, los argumentos que había empleado para explicar el caso eran absurdos. Bueno, ¿y qué opinaba el propio Kenneth Arnold de lo que había visto? Pues Arnold era un tipo prudente. Al principio, durante los primeros días, sus declaraciones, cuando le preguntaban qué era, él decía que no lo sabía. Él simplemente describía lo que había visto con bastante objetividad y lo ponía en conocimiento de las autoridades, pero que él no sabía lo que eran. Ya días después, a base de que los periodistas insistieron, que le entrevistaron, tuvo muchísima presión mediática, hubo entrevistas, le hicieron entrevistas en muchísimos sitios. Pues, por ejemplo, hay una entrevista publicada el 7 de julio en la página 5 del diario el Chicago Times, y también que coincide con otras que hizo después, en 1950, al periodista Edward R. Murrow, en las que Arnold venía a decir que si lo que él había visto no era tecnología de Estados Unidos, entonces cabía preguntarse seriamente si su origen no sería extraterrestre. Y si queréis mi opinión al respecto, pues diría que lo más sencillo sería pensar que aquellos objetos fueron aviones secretos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Pero esto tiene dos problemas. El primero es que la Guerra de Corea comenzó pocos años después, y que de haber sido esta tecnología estadounidense, pues lo más probable es que la hubieran puesto en práctica, lo hubieran usado ya en esa guerra para ganar sus combates aéreos de una forma clara, y esto no sucedió. Ni siquiera en la guerra del Vietnam. Prácticamente para encontrar algún avión parecido a lo que Arnold describe, hay que esperar hasta 1989 y se trata del bombardero Northrop Grumman B-2 Spirit. Pero, como digo, este avión voló por primera vez en 1989. Y el segundo problema, y yo creo que es más claro y que yo creo que decanta el asunto como que no es posible que fueran aviones, es que el prospector Fred Johnson, acordaros, el que vio pasar 6 objetos sobre el monte Adams mientras él estaba allí trabajando, pues este hombre lo que describe con bastante detalle los objetos, sin embargo, dice que aunque él los ve a una distancia de aproximadamente 1000 pies, es decir, muy cerca, prácticamente le pasan por encima, sobre su cabeza, no dijo haber escuchado sonido alguno. Y si estos aviones o estas naves hubiesen tenido la tecnología del más avanzado de los aviones actuales, el bang sónico que hubiera debido escuchar Johnson al ir sobrepasando la velocidad del sonido, este bang sónico que se produce cuando un objeto, un cuerpo supera la velocidad del sonido, bueno, pues este bang sónico a Johnson no se le hubiera olvidado en la vida. Sin embargo, Johnson no escuchó ningún tipo de sonido, ni el bang sónico ni ningún otro sonido. Así que si eran algo que sobrepasaba ampliamente la velocidad del sonido, sin producir bang sónico y sin ruido de ningún tipo, en 1947, como hoy en 2017, no era nuestro. Y ahora os voy a contar algo que a mí me ha dado que pensar. Seguramente habréis escuchado alguna vez esta terminología, esta forma de referirse a la velocidad de los aviones como Mach 1, Mach 2, Mach 3, etc. Bueno, esto es lo que quiere decir es que este avión está superando la velocidad del sonido en el cociente que acompaña a la palabra Mach. Por ejemplo, Mach 2 sería un avión que supera, multiplicando por 2, la velocidad del sonido. La palabra Mach está puesta en honor o referida al físico austríaco que descubrió una serie de características
curiosas, ¿no?, particulares, definió incluso mediante fórmulas este movimiento, esta superación del sonido, las características que esto conllevaba. El físico Ernst Mach, a final del siglo XIX fue cuando lo hizo. Bueno, pues entre las cosas que Mach descubrió, una de ellas fue que las características del aire que atravesaba un objeto que superaba la velocidad del sonido, a partir de ahí, este aire dejaba de tener características de gas para tener características de fluido, se comportaba como un fluido. Y esto me ha hecho pensar en la manera en la que Arnold describe el movimiento de los objetos que él ve. Y recordad que los describe pues como una cometa china. Y además, en otras entrevistas, él los describe como platillos saltando sobre el agua. Es decir, hay un movimiento ondulatorio en el desplazamiento de estos objetos. Bueno, pues esto me ha recordado que hay animales marinos que para emplear, que para recorrer largas distancias, atravesando un medio fluido, que es el agua, emplean este movimiento ondulatorio. Por ejemplo, delfines, marsopas, incluso mantas rayas gigantes. Y también pienso en los nadadores, ¿no?, en los nadadores humanos que utilizan este método, este estilo de natación, que es el estilo mariposa. Bueno, pues quizás en 1947 allá hubiera alguien que con una tecnología adecuada y sobre todo unos materiales de construcción de fuselajes adecuados, especialmente duros, dado que estos cambios a esas velocidades, estos cambios de ligeros cambios, pero cambios al fin y al cabo de trayectoria, de ondulación en la trayectoria, someterían a los fuselajes a un estrés enorme, hasta el punto de que nuestros aviones posiblemente no lo resistieran mucho tiempo. Pues quizás con los materiales adecuados, más allá del mareo que esto produciría en las tripulaciones, ¿no?, pero sí que sea la manera más idónea de desplazarse. Bueno, lo dejo ahí. Y también digo que esto está en relación con el incidente Roswell, que trataremos en el siguiente episodio de Universo de Misterios. Si queréis saber más y por qué puede existir una relación entre esta forma de desplazarse estos objetos y de los materiales con los que podemos estar construyendo nuestros aviones en un futuro breve, pues no os perdáis el siguiente episodio de Universo de Misterios. Por último, vamos a referir dos curiosidades. La primera es que este caso es el culpable de que a los ovnis los llamemos también, a veces, platillos volantes. Y esto se debe a que cuando Arnold describe en una de sus primeras entrevistas la forma extraña de desplazarse que tienen los objetos que vio, dice que lo hacían como platillos saltando sobre el agua. Un redactor, al transcribir esta entrevista, confunde la descripción de la forma de moverse con la descripción de la forma física de los objetos en sí, lo que hace pues que a partir de aquí pues se les llame de esta manera, platillos voladores o platillos volantes, en los famosos flying saucers en inglés. Esta forma de llamarlos tuvo un enorme éxito inmediatamente, e incluso el propio Kenneth Arnold ya se refiere a ellos, pues a lo que vio, llamándolos de esta manera pocos días después. Y la segunda curiosidad es que el avión perdido de la Marina, que fue el origen de todo, porque no sabemos qué hubiera ocurrido si Arnold no se dedica a buscarlo con su avión aquella tarde del 24 de junio, pues este avión fue finalmente encontrado el día 25 de julio de 1947, es decir, un mes justo después del avistamiento de Arnold, y fue hallado por una expedición terrestre formada por 8 guardabosques del propio Parque Forestal del Monte Rainier, que encontraron sus restos al pie de un acantilado. Al parecer, el avión se había estrellado, había chocado con la parte de alta de este acantilado, con la pared de roca, y sus restos estaban muy diseminados, de manera que era muy difícil encontrar restos humanos, que aunque alguno apareció, pero finalmente se decidió, con el consentimiento de las familias, pues poner una placa y dejar los restos reposar allí, que es donde siguen estando hoy día. Al parecer, los guardabosques pues renunciaron a cobrar la recompensa. Y hasta aquí el caso Kenneth Arnold, y ahora pues vamos a la sección con ciencia cierta, que es la sección de noticias.
Con ciencia cierta. Hacemos esta sección dejando claro que los postulados de la ciencia no son inamovibles, duran hasta que un nuevo descubrimiento o teoría los corrige. Dicho esto, el método científico es el más fiable que tenemos para acercarnos a la realidad. La verdad científica, aun siendo mutable, y quizás también por eso mismo, es una sólida manera de describir objetivamente lo que somos y lo que nos rodea, sea aquí a nuestro lado o en los confines del universo. Conocerla nos hace ser más conscientes de eso mismo, de lo que somos y de dónde hemos venido a aparecer. Diario El Mundo, 8 de junio de 2017. Un equipo de científicos del Instituto Max Planck ha encontrado en la localidad de Jebel Irhoud, Marruecos, los restos más antiguos de Homo sapiens registrados hasta la fecha. Con una antigüedad de entre 300.000 y 350.000 años, el hallazgo evidencia el origen del hombre moderno fuera del África subsahariana y antes de lo que se pensaba. Este mes de junio de 2017, la revista Nature ha publicado un trabajo de un equipo de paleoantropólogos. Me voy a detener un momento para explicar cómo funciona una revista científica. Hay que saber que el artículo que se ha publicado ahora fue entregado a la revista en mayo de 2016, hace casi más de un año. Entonces la revista le dio el artículo a otros paleoantropólogos de consagrado prestigio para que lo revisen. Esto es lo que se llama revisión por pares. Esta revisión comprueba que la metodología empleada para hacer el trabajo fue la correcta y en abril de 2017 dio su aprobación al artículo. Solo entonces la revista lo acepta y lo publica. Finalmente ha sido publicado este mes de junio. Bueno, pues el equipo que ha publicado este artículo en Nature está encabezado por el paleoantropólogo francés Jean-Jacques Houblin, director del Departamento de Evolución Humana del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania. Pues bien, el artículo da la noticia de que el análisis y datación de un cráneo incompleto y una mandíbula humanos aparecidos en un lugar de Marruecos llamado Jebel Irhoud sitúa allí y en hace entre 300.000 y 350.000 años la aparición de nuestra especie. Este hallazgo retrasa como poco en 100.000 años la fecha que antes se consideraba como punto de partida del Homo sapiens. Bueno, vamos a poner en contexto el asunto. A muy grandes rasgos, la hipótesis más aceptada para explicar nuestro origen nos dice que después de la desaparición de los dinosaurios, un grupo de pequeños mamíferos evolucionó hasta convertirse en primates catarrinos. Lo de catarrinos no es por su propensión a los catarros, es por tener los orificios de la nariz orientados hacia abajo, vamos. Bueno, pues parece que esto sucedió hace unos 50 millones de años. Esos primates vivían muy felices en las selvas tropicales de África, encaramados a los árboles alimentándose de hojas, de bayas, de frutos. Pero entonces, hace unos 30 millones de años, comenzó un movimiento tectónico que poco a poco fue elevando una franja de terreno que iba prácticamente desde el estrecho de Bab el-Mandeb, donde empieza el Mar Rojo, hasta lo que hoy día es Mozambique. Esto fue una subida paulatina del terreno que fue creando lo que hoy conocemos como el inmenso Valle del Rift, que tiene casi 5.000 kilómetros de longitud. Pues bien, esta elevación fue haciendo que los vientos cargados de humedad y procedentes del Océano Atlántico se quedaran con sus lluvias a un lado de esta elevación, en la parte occidental de la elevación. Y que al otro lado, la parte que está más, mirando hacia el Océano Índico, pues la vegetación de la selva tropical empezó a desaparecer, porque al haber menos lluvias, el clima era diferente y la vegetación cambió. Pues esto se pasó de unas selvas muy densas, tropicales, típicas, ¿no?, como las que hoy día hay en el centro de África, pues se pasó a grandes extensiones de sabana. Es decir, grupos de árboles rodeados por grandes extensiones de pradera. De esta manera, pues los homínidos que quedaron en el lado selvático, en la parte tropical, evolucionaron poco, ya que su ecosistema no había cambiado. Pero los que se quedaron en la parte más seca comenzaron a evolucionar con relativa rapidez.
de manera que el último ancestro común entre nosotros y los chimpancés vivió hace alrededor de 6 millones de años. Bueno, pues este ambiente de grupos de árboles rodeados por grandes sabanas favoreció la aparición de la bipedestación, es decir, el caminar en 2 patas y no en 4. Esta característica permitió dejar las extremidades superiores para sujetar cosas, y fue bastante exitosa. Así que hace alrededor de 2,5 millones de años, una especie de estos homínidos desarrolló un cierto grado de inteligencia que le permitió empezar a fabricar herramientas de piedra. Esto dio inicio a lo que conocemos como la edad paleolítica. Bueno, esta especie fue llamada Homo habilis y fueron los primeros considerados como humanos. Hay que entender que para la paleoantropología la consideración de humano se le otorga a cualquier especie bípeda que fabrique herramientas. Bueno, pues de ellos descendieron una larga sucesión de especies, unas desaparecían por ser sucedidas o sustituidas por otras provenientes de su propia evolución, otras simplemente pues se extinguían como callejones sin salidas, ¿no?, de la evolución humana. Incluso alguna, como el Homo erectus, salió de África y se extendió por Eurasia. Los que se quedaron en África siguieron evolucionando a lo largo del tiempo, de manera que según se pensaba hasta ahora, hace unos 200.000 años apareció el primer individuo de nuestra especie, Homo sapiens, en un lugar de Etiopía. Pero ahora, según el artículo publicado en Nature, hay que retrasar este hecho en por lo menos 100.000 años, porque el cráneo parcial y la mandíbula encontrados en Jebel Irhoud, en Marruecos, pues han sido datados en 300.000 y 350.000 años antes del presente. Hay que aclarar que para estas dataciones ya no se utiliza el carbono 14. El famoso carbono 14 vale solo para datar objetos orgánicos que tengan menos de 45.000 años de antigüedad, porque más allá, si es más antiguo, ya no sirve. Hay que utilizar otras técnicas, como la datación por termoluminiscencia, que es la que se ha empleado para estos restos de Marruecos. Bueno, pues esto es lo que se publica en Nature, y que hay que decir que no todo el mundo está de acuerdo con sus conclusiones. Hay cierta controversia porque otros paleoantropólogos, como nuestro compatriota Juan Luis Arzuaga, dicen que no hay suficientes razones para considerar que estos restos sean pertenecientes a nuestra especie. El cráneo no presenta un mentón pronunciado, es decir, una barbilla alargada, pronunciada, ni una frente recta, que son características de nuestra especie. Y como no ha sido posible encontrar ADN en ellos, ADN que se pueda analizar, pues la evidencia es cuando menos floja. Houblin, el paleoantropólogo que ha encontrado los restos, ha respondido y dice que para llamarlos sapiens no necesita que sean exactamente como nosotros, que podemos utilizar esta forma de llamarlos siempre que tengamos en cuenta que nos referimos a una forma primitiva de Homo sapiens. En fin, que la controversia está servida y habrá que esperar un poco a ver si aparecen nuevos restos con ADN viable y que nos aclare más si realmente nuestros ancestros más antiguos son los que se han encontrado en Etiopía o estos de ahora de Marruecos. Quiero añadir que no solo se han encontrado estos restos de este cráneo parcial y esta mandíbula, sino que asociados a ellos se han hallado pues herramientas, es decir, industria lítica, que es similar en sus características a otras aparecidas también asociadas a restos de Homo sapiens en otros lugares. Y bueno, también pues tengo que comentar que he visto titulares de prensa que dicen pues que nuestra especie apareció en Marruecos hace 300.000 años y lo ponen como titular, enfatizándolo. Y esto no se puede dar como una conclusión absoluta. Primero, porque vemos que hay polémica en cuanto a atribuir estos restos al Homo sapiens o no. Y segundo, porque aunque fuesen de Homo sapiens, no significa que fuesen los primeros de nuestra especie. Serían los primeros en cuanto a antigüedad que hayamos encontrado por el momento. Pero puede ser que más adelante, seguramente,
encontremos restos aún más antiguos y quizás en otros lugares. Y con esto concluimos el programa de hoy, porque al haber sido un poquito más extensa el programa especial que hemos dedicado al caso Kenneth Arnold, pues hemos tenido que acortar la sección de noticias. En otras ocasiones, pues esta sección probablemente será más larga y nos permita tocar más de una noticia. Y ya solo me resta informaros de que el próximo Universo de Misterios será subido a iVoox el viernes 30 de junio, coincidiendo con el 70 aniversario del suceso de Roswell, que tuvo lugar en la primera semana de julio de 1947. Y a partir de ahí intentaremos subir el programa con periodicidad semanal. No obstante, acordaros de suscribiros al podcast o al grupo de Facebook de Universo de Misterios, para que tengáis avisos cuando se suban nuevos programas. Deciros que no dudéis en compartir vuestra opinión, ya sea en los comentarios de iVoox o en Facebook o Twitter. La sintonía y las músicas que nos han acompañado en este programa están hechas por mí con un software llamado FL Studio. Pero no debéis preocuparos, pues iVoox me informa de que puedo usar músicas con derechos de autor, así que en futuros programas habrá músicas más variadas. Recordad que no hay misterio en lo que no es cierto y que solo al ignorante puede el charlatán vender su mercancía. Un afectuoso saludo a todos y hasta el universo que viene.